Somos. Ya, bueno, en primer lugar, hay que tener claro qué es la velocidad, la aceleración, y esos son los dos conceptos principales. Bueno, y la posición. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de velocidad, uno siempre habla de, por ejemplo, en el auto, de 100 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Significa que el auto, esta es la velocidad. B. Y prácticamente la velocidad es una distancia dividida en un tiempo. En este caso está en esta unidad de medida, pero podría ser en cualquier otra. Entonces, es prácticamente esa es la fórmula de la velocidad. Después, cuando aparezca un ejercicio con aceleración, vamos a ver el concepto de nuevo, pero simplemente lo voy a mostrar para ese caso específico. Ya, bueno, entonces en el ejercicio que aparece dice que ¿a qué distancia viaja hacia adelante un automóvil que se mueve a una razón de 88 km por hora? Durante un segundo. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo una velocidad que es de 88 km por hora y te dicen que va a viajar un segundo a esa velocidad. Acá entra otra cosa importante que son las unidades de medida, que están en kilómetros por hora y acá tenemos un segundo. En física por lo general se trabaja en metros por segundo. Uno puede expresar la velocidad y la aceleración y todo en cualquier unidad, pero por el estándar deberíamos dejarlo en metros por segundo, en especial si te lo dicen explícitamente. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Esta formulita sirve para también calcular la distancia, porque estas fórmulas simplemente nos están pidiendo cuántas distancias recorre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de esta formulita? Podemos deducir la otra fórmula, que sería, si queremos saber la distancia, despejamos la distancia, o sea que el t que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Tendremos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Listo. Entonces, ahora tenemos nuestra nueva formulita, que es la que vamos a ocupar para el ejercicio. Y ahora pasa que, como te comentaba de las unidades, tenemos esta que está en 80 km por hora y acá tenemos algo que está en segundos. Nosotros siempre vamos a trabajar en metros partido en segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esto a metros partido en segundos. Ya, bueno, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar hay que saber que la equivalencia de 1 kilómetro a 1 metro, bueno, más que nada saber que 1 metro equivale a 1000, perdón, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y al revés, 1 metro equivale a 1 sobre 1000 kilómetros. Y para la hora lo mismo. Una hora son 3600 segundos. Y un segundo es 1 dividido en 3600 horas. Entonces, teniendo estas equivalencias claras, lo que vamos a hacer es, como tenemos 80 kilómetros por hora, lo que uno tiene que hacer acá para anular los términos es una hora, una hora equivalía a 3600 segundos, 3600 segundos, y se multiplica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se van a anular las horas acá y nos va a quedar 80 kilómetros dividido en 3600 segundos. Lo dejamos expresado, no es necesario calcularlo. Sería 80 kilómetros dividido en 3600. Bueno, el kilómetro 80 dividido en 3600, el kilómetro queda igual porque nunca lo anulamos. Y la hora sí la anulamos y ahora solamente nos quedan segundos. Luego, ¿qué falta? Sacar los kilómetros. Para hacer los kilómetros es lo mismo.
dejamos el kilómetro al lado contrario de donde está. Entonces, 1 kilómetro, y esto es 1 kilómetro, ¿cuánto equivalía? A 1000 metros. 1000 metros. Entonces, ¿qué va a pasar de nuevo? Estamos anulando el kilómetro acá con este metro de acá. Y por último nos quedaría 80 por 1000 dividido en 3600. Y esto queda en metros partido en segundo. Y ahora simplemente, ahora podemos hacer un poco de, ¿cómo se llama esto? Aritmética. Y tenemos todos dos ceros, se van con este cero. Y luego tendríamos el... Bueno, la verdad es que esto es más fácil aún, porque uno simplemente puede escribir, para hacer la transformación, puede escribir el 80 original, y si te das cuenta 10 dividido en 36 es lo mismo que dejar el 3,6 abajo. Pero ya omitámoslo, ¿no? Dejamos 80 por 10, que serían 800 dividido en 36 metros partido en segundo. Y ahora si hacemos la conversión, serían 800 dividido en 36, 22. Esto es el resultado final y lo vamos a escribir acá arriba. Vamos a sacarle esta tabla de conversión. Entonces, 800 dividido en 36 metros por segundo es igual a 22,2 periódico metros partido en segundo. Y ahí ya pasa, ahí ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es más que nada pasar el, ¿cómo se llama? Pasar la velocidad a la unidad original que queríamos, metro partido por segundo. Y ahí, ¿esto para qué se hace? Para poder ocupar el segundo de acá. Podríamos haber pasado el segundo a horas, pero por lo general es mejor pasar este nomás a... pasar esa unidad a metro partido por segundo, porque generalmente se va a ocupar en otro ejercicio. Entonces ahora que tenemos la velocidad de la unidad que queremos y tenemos la fórmula de la distancia, en la distancia simplemente vamos a reemplazar las cosas. Vamos a reemplazar la velocidad, que es 22,2 metros partido por segundo, y el tiempo que lo tenemos, que es 1 segundo, por 1 segundo. Acá pasa lo mismo, las unidades se cancelan. Cancelamos el segundo con el segundo y prácticamente estaríamos recorriendo 22,2 metros en el segundo. Esa es la distancia. Y eso es prácticamente el ejercicio. Bueno, hay otra pregunta un poco particular que dice: ¿qué es lo que le toma ver un accidente al lado de la carretera? Esa pregunta, la verdad, es bien... un poco mal redactada tal vez, y no se entiende a qué se refiere. Si te lo preguntan en una prueba, yo primero le diría al profesor y le diría lo que entendí yo y si eso. Eh, pero claro, acá dice, claramente no es la respuesta, dice que claramente no es seguro. Y claro, está bien, pero eso, ese es el primer ejercicio.